Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, la cual nos enseña más acerca de Jesús y de su obra de salvación en favor de la humanidad, el día de hoy estudiaremos el plan de Dios para llevar la luz del Evangelio a los gentiles, es decir, a los demás pueblos y naciones de la tierra, que no eran Israel, para convertirlos de sus pecados a la justicia de Dios y hacer de ellos, junto a los judíos, un solo pueblo, pues Dios no hace acepción de personas y se agrada de todo aquel que le teme. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Querido y bondadoso Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por tu infinita bondad y misericordia y también por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra, la cual es como una luz que nos ayuda a ver nuestra condición espiritual y convertirnos de nuestras maldades a la santidad de aquellos que son tus hijos. Queremos pedirte en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entender este interesante relato que nos habla de la luz de tu Evangelio, la cual preparaste para que todo el mundo tuviese conocimiento de ella, de tal manera que estuviésemos preparados para recibir de pie a tu amado Hijo, Cristo Jesús, en su segunda venida. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título Luz de los Gentiles, un título que expresa la idea central del presente estudio, ya que nos ilustra el propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo, que era también incluir a los gentiles en la salvación. Pues el Señor no solo quería salvar a Israel, sino también a los gentiles, es decir, a todas las demás naciones y pueblos de la tierra. Sin embargo, los hebreos en su orgullo se reservaron la luz del Evangelio para sí mismos, luz que sin embargo nuestro Señor Jesús ordenó a sus discípulos lo difundieran a todos los pueblos y naciones, y que desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy se viene proclamando, de tal manera que el mundo pueda llegar a estar preparado para recibir de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Como texto de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 276 del libro Profetas y Reyes, en donde Ellen White nos dice que en Israel muchos de los que estaban anhelando recibir la luz de la verdad eran extraviados por falsos maestros que los arrastraban a los enredos de la filosofía y el espiritismo, y que otros ponían su confianza en una forma de piedad, pero sin practicar la santidad en su vida. La perspectiva parecía desesperada, pero pronto la escena cambió, y ante los ojos del profeta Isaías se desplegó una maravillosa visión. Vio al sol de justicia que se levantaba, y extasiado de admiración exclamó: aunque no será esta oscuridad tal como le vino a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Una interesante explicación de la mensajera del Señor que nos ilustra, en palabras del profeta Isaías, la dimensión y el impacto de la obra de Cristo Jesús en la tierra cuando desarrolló su ministerio terrenal hace unos 2000 años aproximadamente. Ministerio que alumbró los corazones de las gentes en aquel tiempo y que hasta hoy viene alcanzando este propósito, de tal manera que Dios pueda ser conocido en toda la tierra de acuerdo a la verdad de su Evangelio. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Qué precursor proclamó un mensaje de arrepentimiento y preparación antes que Dios manifestara su gloria? ¿Y qué significa que los valles se exalten y las montañas se rebajen? Bien, aquel precursor que inició la proclamación del mensaje de la necesidad del arrepentimiento y de la conversión de los corazones para estar preparados para la venida del Mesías fue Juan el Bautista. Así está escrito en Mateo 3:3, donde se le identifica a él con aquella voz que clamaba en el desierto, de Isaías 43, exhortando al pueblo judío a enderezar sus caminos y a allanar sus asperezas con el propósito de recibir a su Señor. Era pues Juan el Bautista el mensajero o precursor de quien se habló proféticamente en Isaías 43. Es decir, Juan el Bautista fue aquel mensajero de Dios cuya obra buscaba preparar el camino del Señor Jesús para iniciar su ministerio terrenal,
Por eso su mensaje basado en enderezar lo torcido y allanar lo áspero tenía una dimensión reformista, ya que buscaba realizar la conversión de las mentes y los corazones de su pueblo, la nación judía, a un corazón de humildad y de genuino amor por el prójimo. Esta era una obra de crucial importancia, pues de su éxito dependía en primer lugar la salvación de las almas de la nación hebrea, y en segundo lugar, porque permitiría a los judíos seguir siendo considerados como el pueblo de Dios. Por eso era importante que cambiaran su conducta y siguieran a la luz que hasta ese momento habían conocido, para estar listos y recibir a su anhelado Mesías. Un detalle importante que también debemos considerar es que el Mesías no vendría a su tierra así nomás, sin que antes sea anunciado, de tal manera que pasase desapercibido en su propia tierra. Como Hijo Supremo del Rey del Universo, el Mesías debía ser anunciado a su pueblo, para que el pueblo, valga la redundancia, esté preparado para recibirle. Sin embargo, como sabemos, los judíos no quisieron recibir el mensaje de Juan el Bautista, de tal manera que terminaron matando al Bautista, y tampoco quisieron recibir al Señor, y también lo mataron, crucificándolo en la cruz. Muy lamentable la actuación del antiguo pueblo de Dios. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué significa que los valles se exalten y las montañas se rebajen? Bueno, la expresión que todo valle se exalte y las montañas se rebajen, que encontramos escrito en Isaías 40:4, se explica en el marco de la obra de preparar el camino para el Señor, por lo que esta significaría básicamente el necesario cambio que debía realizarse en el carácter de las personas del pueblo de Dios para estar preparadas para recibir de pie a su Señor, por lo cual primeramente debían abandonar toda forma de altivez o soberbia que les impediría recibir al Mesías y así acceder a la salvación. Es decir, dejar a un lado la soberbia y el orgullo significaría rebajar los montes. Y en segundo lugar, la necesidad de restaurar el buen ánimo de la fe, la cual debía expresarse en una actitud entusiasta y positiva del creyente, sería el levantar el llano. En resumen, la expresión rebajar los montes y levantar los llanos sería la reforma en nuestro carácter y en nuestras actitudes, cambios que quedaron ilustrados en la conducta de Cristo y de los apóstoles, nobles, entusiastas y gozosos aún en las dificultades. Por eso en Lucas 21:28 el Señor nos recomienda que debemos erguirnos y levantar nuestras cabezas al ver en las señales de los tiempos su pronta venida. Y así como Juan el Bautista predicó un mensaje reformista para preparar las mentes y los corazones de la nación judía, de tal manera que estuviesen aptos para recibir a Jesús en su primera venida, así también en nuestro tiempo, antes de la segunda venida del Señor, nosotros, o mejor dicho, nuestra denominación adventista, también debe proclamar este mismo mensaje del arrepentimiento, para que se enderecen los corazones de las gentes del mundo y estén preparados para recibir de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Pero para realizar esta obra, necesitamos primeramente cambiar nosotros mismos, pues si no, no estaremos calificados para desarrollar esta vital obra de salvación del mundo. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Un pacto de justicia. Pregunta número 2. Debido a la justicia que compraría con su propia sangre, ¿en qué se convertiría el Hijo de Dios para las personas que Él creó y qué sería para las naciones? Bien, de acuerdo a la Escritura, debido a la justicia que el Hijo de Dios compraría con su propia sangre, Él se convertiría en la base del pacto de Dios con su pueblo. Así lo vemos escrito en Isaías 42:6, que nos dice: Yo Jehová te he llamado en justicia, y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles. Y esta idea es reiterada en el Nuevo Testamento por el mismo Señor Jesús, pues en Mateo 26:28 se nos dice, hablándonos de su sangre derramada por nosotros: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Es decir, vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la promesa del Señor de convertir a su Hijo unigénito, Jesús de Nazaret, en la base del nuevo pacto que Dios establecería con su pueblo,
por lo que todo aquel que quisiera formar parte o pertenecer al pueblo de Dios tendría que aceptar primero a Jesús, el Hijo de Dios, quien sería, como lo hemos señalado, la base del nuevo pacto. Esta idea, declarada por el profeta Isaías a los judíos, era una idea realmente novedosa, es decir, que habría un nuevo pacto, y aunque los judíos ya tenían el antiguo pacto basado en los 10 mandamientos, esto de acuerdo a Deuteronomios 4:13, el cual decía que si lo guardaban serían pueblo de Dios. Sin embargo, aún a pesar de esto, Dios estaba profetizando a través de su mensajero que establecería un nuevo pacto en base a su Hijo, es decir, al renuevo. Los judíos creían que con el antiguo pacto serían permanentemente pueblo de Dios, sin tomar en cuenta tanto su caída moral como su desobediencia a los mandamientos de Dios y aún su apostasía que los alejaba del antiguo pacto con Dios. Ellos no se daban cuenta o no entendían que estaban poniendo fin al antiguo pacto con Dios. Es por eso que el Señor, a través de su profeta, comunicó a Israel su intención de realizar un nuevo pacto, basado esta vez en el renuevo, es decir, en el Hijo de Dios. Tengamos en cuenta, hermanos, que con esto no queremos decir que la ley de Dios, la base del antiguo pacto, quedaba desechada. No estamos diciendo esto, sino que de acuerdo al pasaje de Isaías 42:6, Cristo sería la base del nuevo pacto que Dios establecía con todos aquellos que quisieran ser parte de su pueblo, o que quisieran formar parte de su pueblo, incluidos los mismos judíos, pues la intención de Dios era establecer un solo pueblo, uniendo a los judíos con los gentiles. Por eso Dios enviaría a su Hijo al mundo para morir por toda la humanidad y no solo por los judíos. En este sentido, si los judíos querían seguir perteneciendo al pueblo de Dios, tenían que aceptar las bases de este nuevo pacto, pacto que se estableció con la venida, ministerio y muerte del Señor Jesús. Tenemos también una subpregunta que dice, ¿qué sería para las naciones? Bien, de acuerdo a la Escritura, nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, sería para las naciones una luz, siendo aquí las naciones los gentiles o el mundo gentil, pues como está escrito en Isaías 42:6, el siervo de Dios sería luz para los gentiles. Y esto es así, pues de acuerdo a lo antes expuesto, el Hijo de Dios sería la base del pacto, según la cual todo aquel que lo aceptase vendría a ser del pueblo de Dios. Pero también, en la medida que Cristo es nuestra justicia o nuestro modelo de justicia, en ese sentido también Jesús es luz del mundo. Por eso en Isaías 42:6 nos dice, te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles. Esta es la promesa de Dios dada a su pueblo a través del profeta Isaías, promesa que, como entendemos, se hizo realidad en la persona de Jesús de Nazaret. Y al respecto, la mensajera del Señor, Ellen White, nos dice, Cristo vino del cielo para despertar un deseo por el pan de vida y para darlo a todos aquellos que tengan hambre del conocimiento espiritual. La inspiración declara que su misión era predicar el Evangelio a los pobres y a proclamar el año aceptable del Señor. Su palabra proclamó que los gentiles vendrían a su luz y que los reyes andarían al resplandor de su justicia. Interesantes palabras de la mensajera del Señor, resaltando la obra de Cristo en favor de la humanidad. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Cómo definió la profecía al siervo a quien el Señor resucitaría? Bien, según el pasaje de Zacarías 3:8, Dios llamó al siervo a quien Él resucitaría como el renuevo, siendo aquí el renuevo una alusión al Señor Jesús. Así está escrito en Zacarías 3:8 como también en Jeremías 33:15, donde se nos reitera esta misma idea, que Dios llamaría a su siervo el renuevo de justicia más exactamente, pues el Mesías actuaría según la justicia de Dios, guardando los santos mandamientos aún hasta la muerte, pues hasta ese entonces Israel y Judá, cual Adán, habían vivido transgrediendo los mandamientos del Señor. Por eso es que habían sido sacados de su tierra y llevados cautivos a Babilonia, y ahora que habían regresado de su cautiverio,
se les prometía que de ellos vendría un vástago de David, a quien Dios llamaría el renuevo, por ser él fiel y no infiel como ellos lo eran hasta ese momento. Y tal como lo hemos señalado, esta profecía se cumplió con el Señor Jesús, quien nació en el seno de la nación judía y en el seno de la familia del rey David, y fue fiel a la ley de Dios hasta la muerte, pues la ley de Dios estaba grabada en el corazón del Señor Jesús. En este sentido, Jesús de Nazaret, el Cristo de Israel, era el renuevo, aquel brote del buen olivo, según Zacarías 6, que sí se mantendría firme dentro del árbol, y no como la nación hebrea, que tuvo que ser cortada y desechada como ramas malas del buen árbol de olivo. Al respecto, Ellen White nos dice, hablándonos del Señor Jesús, que Él vendría para honra, gloria y hermosura de Dios, pues su obra en favor de la humanidad exaltaría a Dios como un Dios restaurador de su pueblo, a la santidad de los hijos o varones que pertenecen al buen reino de Dios. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué caracterizaría al mensajero al que se refiere como la rama, es decir, como el renuevo, y qué declaró Jesús sobre la construcción de su templo espiritual? Bien, lo que caracterizaría al renuevo o vástago del rey David es que él sería el constructor del verdadero templo de Dios. Así se lo dijo el Señor por inspiración al profeta Zacarías, y así también se lo confirmó Cristo Jesús al apóstol Pedro, que sobre él se construiría su templo o iglesia, ya que él era la roca sobre la cual se edificaría la casa del Señor. Así está escrito en Zacarías 6, 12 y 13, donde se nos dice por inspiración que aquel varón cuyo nombre es el renuevo, él edificaría el templo de Jehová, y él llevaría la gloria, y se sentaría y dominaría en su trono, y sería sacerdote en su solio, y consejo de paz habría entre ambos. Pues ambos, es decir, Dios y el Señor Jesús, trabajarían para la salvación del hombre. Esta misma idea es reiterada en Mateo 16, 18, en donde el Señor Jesús dijo a Simón, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pues sobre la obra de Cristo se edificaría el templo espiritual de Dios, siendo este templo una alusión al verdadero pueblo de Dios, al Israel espiritual, un pueblo vencedor y victorioso, pues tendría su fe puesta en Jesús. Este pueblo victorioso sería el verdadero Israel, un Israel que entendemos pronto surgirá en este final de los tiempos, y que el libro de Apocalipsis lo llama simbólicamente como los 144.000. Tenemos también una subpregunta que dice, ¿qué declaró Jesús sobre la construcción de su templo espiritual? Bien, el Señor Jesús declaró a Simón, siguiendo la profecía de Isaías 28:16, que Simón era Pedro, es decir, una piedra, y sobre esta roca, que era Jesús, edificaría la iglesia. Esto ya hablando de él mismo, es decir, del Señor Jesús. Y aquí el Señor, siguiendo las profecías que simbólicamente hablaban de él como la roca, declaró que sobre él se edificaría la iglesia o templo de Dios. Esto de una manera ilustrativa, lo cual significaría que Jesús sería la base del nuevo pacto que se establecería entre Dios y su pueblo, un pueblo formado por todos aquellos que aceptasen a Jesús como su Señor y Salvador. Y en realidad, Cristo es la base de la iglesia, o del santo edificio que se edifica para Dios, pues Él es nuestra roca de la salvación. En realidad, la figura de la roca es un interesante símbolo ilustrativo acerca de Jesús y también de Dios, y así lo entendían los judíos en aquel tiempo, que la roca era una figura de Dios, y también de su siervo. Así lo declararon tanto Moisés como los salmistas y los profetas. Y Jesús, el renuevo de Dios, y Dios mismo, también utilizó este símbolo aplicándolo a Él, para mostrar que Él era el fundamento principal de la iglesia, sobre la cual debían descansar todos aquellos que quisieran acercarse a Dios, tal como Simón Pedro, quien amaba a Jesús y lo consideraba como el Cristo. Y así también debe ser con nosotros. Debemos buscar descansar en Jesús, aquella gran roca, sobre la cual poder edificar nuestro carácter, un carácter renovado, agradable a Dios,
que nos prepara para ser parte de su buen reino. Al respecto, Ellen White nos dice en la página 381 del libro El deseado de todas las gentes, que Cristo declaró que nadie podía poner otro fundamento que el que estaba puesto, el cual era Él. Por lo que Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, haciendo una alusión a Él mismo. Esta declaración que Jesús hizo a Pedro, lo hizo en presencia de Dios, de los seres celestiales y de los ángeles caídos. Una declaración que mostraba que Cristo fundaba su iglesia sobre Él mismo, la roca viva de nuestra salvación, y no en Pedro como algunos creen. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Luz para los gentiles. Pregunta número 6. ¿Qué tan lejos llegaría la luz del Mesías más allá de Israel? ¿Y qué profetizó Simeón por medio del Espíritu Santo? De acuerdo a la Escritura, la luz del conocimiento del Mesías, es decir, de Jesús de Nazaret, como Señor y Salvador de los hombres, llegaría a todas las naciones, hasta lo más postrero o último rincón de la tierra. Así está escrito en Isaías 49:6, que nos dice: También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El Señor Jesús era esta luz que desde Jerusalén se alzaría para alumbrar a todos los pueblos y naciones de la tierra. Y esta es una profecía que se alcanzará a cumplir completamente en este final de los tiempos por obra de los siervos de Dios, es decir, por su iglesia, nuestra denominación adventista, ya que hemos sido llamados a pertenecer al pueblo de Dios con el fin de participar en la gran y hermosa obra de iluminar a las naciones de la tierra con la luz del Evangelio de la justicia y la misericordia de Dios, de tal manera que el mundo no solo conozca a Dios, sino que también puedan convertirse de sus pecados a la santidad de los justos que esperan con fe y entusiasmo la aparición de nuestro Señor Jesús en su segunda venida. El Señor nos ha llamado a integrar las filas del pueblo de Dios con la hermosa misión de poner la salvación al alcance de toda la humanidad. Este es el propósito por el cual hemos sido llamados, y aunque somos débiles y sencillos, sin embargo, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, conseguiremos llevar la luz de Cristo a toda la humanidad. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué profetizó Simeón por medio del Espíritu Santo? Bien, el anciano Simeón profetizó, hablando del recién nacido niño Jesús, que él era a quien Dios había preparado en presencia de todos los pueblos como luz para los gentiles y como gloria para su pueblo Israel. Así está escrito en Lucas 2, versos 31 y 32. Y estas palabras, hermanos, tienen un profundo significado y están en relación con las ideas que antes hemos venido exponiendo, que Jesús es la base del pacto de Dios con todos aquellos que quieran venir ser parte de su pueblo, y que también Jesús es la base sobre la cual se edifica el santo templo espiritual de Dios, pues nuestro Señor obró la redención para toda la humanidad, para curarnos de nuestros pecados y venir a ser nobles integrantes del pueblo de Dios, un pueblo sabio y entendido que guarda los santos mandamientos del Señor. Y será a través de esta obra de predicación del Evangelio de Cristo como podremos llegar a alcanzar la gloria y honra de Dios y la grandeza de ser un pueblo santo para Dios. Así se cumplirá el pasaje de Isaías 63 que nos dice: y andarán los gentiles a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Cómo responderían los gentiles al mensaje del Evangelio y quién llenaría la casa de Dios? Bien, de acuerdo a la Escritura, los gentiles responderán positivamente al mensaje del Evangelio, pues creerán en el mensaje de la justicia de Dios y de la salvación, y lo aceptarán como justo y verdadero, por lo que vendrán y se unirán a nosotros, el remanente espiritual de Israel, y así todos juntos formaremos un solo pueblo y una sola nación, y así todos unidos adoraremos a Dios y honraremos su santo nombre. Así está descrito proféticamente en Isaías 2, versos 2 y 3 que nos dicen: acontecerá en los postreros tiempos, es decir, en los días finales, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob,
y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Una importante y asombrosa profecía que nos describe el éxito del plan de salvación. Y como dice esta misma profecía de Isaías 2, versos 2 y 3, esta victoria se alcanzará en los postreros días, es decir, en el final de los días de la historia de este mundo, que es justamente estos tiempos, nuestro tiempo. En realidad, hermanos, en muy breve tiempo se alcanzará a cumplir esta maravillosa profecía que nos habla del éxito del plan de salvación. Pero el diablo también conoce esta profecía y está temeroso y furioso. Es por eso que vemos en la actual coyuntura mundial todo este movimiento de potencias y naciones, así como también estas noticias de guerras, epidemias y desastres a escala global, pues el diablo está buscando con esto impedir que se cumpla esta grandiosa profecía de Isaías 2, versos 2 y 3. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿quién llenaría la casa de Dios? Bien, siguiendo las mismas ideas expuestas a lo largo del desarrollo de las preguntas de esta lección, entendemos que el templo de Dios será llenado con todos aquellos gentiles que se conviertan al pueblo de Dios. Así lo vemos descrito en Isaías 2, verso 3, que nos dice, hablando de los gentiles o extranjeros: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y esto será así, hermanos, porque el mensaje de la justicia de Dios llegará a todas las naciones y pueblos de la tierra, y los gentiles, es decir, los extranjeros, o los habitantes de las demás naciones de la tierra, aceptarán el mensaje de la salvación, y se convertirán de sus maldades, abandonando sus pecados, volviéndose a la santidad de los justos. Se alcanzará, pues, finalmente, la victoria sobre el pecado y la muerte, y el reino de Dios será cabeza de las demás naciones de la tierra, pues por su fidelidad será ensalzado por Dios. Y Dios mismo, hermanos, será ensalzado y glorificado, y la iglesia de Dios honrada, como hemos señalado, como cabeza de las demás naciones de la tierra. Qué hermosa descripción nos dan las profecías sobre la victoria de la iglesia y del plan de salvación de Dios. Y como está descrito en Daniel 2:44, será en este final de los tiempos que se levantará un reino de santos y justos que no será destruido jamás, y que desmenuzará a los demás reinos de la tierra. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Me despido de ustedes recordándoles el deseo del Señor que guardemos sus santos mandamientos. Así está descrito en Deuteronomio 5:29. Este es también mi deseo personal para mí y para todos ustedes. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.